Listo. Ok. Ok. Vamos a estar hoy en la lección número 7 del libro de la escuela dominical. Bueno, es el 8, ¿verdad? ¿O es el 7? Sí. Es el 7. Lo que pasa es que aquí le puse el número 8 y me norteó bastante. Sí, vamos a estar en la lección número 7 que trata sobre Dios es racional. Entonces, vamos a ver relacional, o sea, viene a darnos esta idea de que, pues básicamente Dios es personal, o sea, tiene una relación con cada uno de nosotros, y no es como, pues, como los dioses estoicos o estoicismo que básicamente como los dioses mitológicos. O sea, en la antigüedad los dioses mitológicos lo que pretendían era, pues, Zeus y todos estos tipos de dioses estaban en sus cuestiones y básicamente dejaban a la humanidad a la deriva. O sea, no tenían una relación con ellos. Pero a través de las escrituras y a través de la revelación del Señor, o sea, entendemos que el Señor ha tratado con sus criaturas, que no es que el Señor nos haya creado y nos haya dejado igual a la deriva. Hay una doctrina que dice que el Señor está entre la mitad de la evolución, o sea, de lo que piensan de la gente que el hombre evolucionó y todas estas miles de años y toda esta cuestión, y dice, no, sí hay un Dios, pero Dios está allá y puso a las criaturas y a la tierra y ya los dejó ahí. Pero entendemos que no es así. O sea, a través de las escrituras nos deja ese testimonio de que el Señor se ha relacionado con su creación a través del tiempo. Entonces, aquí entrando de lleno, nos habla sobre el testimonio de las escrituras, es que Dios desea una relación personal con su creación, especialmente con el hombre, quien ha sido creado a su imagen, y eso lo tenemos en Génesis 1:27 que nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Dios no es una cosa impersonal, incapaz de tener una relación con otros, y el hombre no es un accidente cósmico a solas en el universo. Dios creó al hombre para que lo conociera y fuera objeto, entre paréntesis, o bendición de su bondad. Cuando la relación del hombre con Dios fue rota por el pecado, Dios envió a su propio Hijo para que la relación pudiese ser restaurada. Todos los que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo pueden tener la absoluta confianza de que Dios busca una relación personal, vital y creciente con ellos. O sea, vemos esto mismo que comentábamos. Dios desea tener una relación con sus criaturas. No simplemente nos salva, sino que también la misma escritura nos dice que el que llevó la buena obra también la perfeccionará. O sea, básicamente el Señor va a estar perfeccionándonos, el Señor va a estar con nosotros en este caminar, no simplemente nos salva y también igual, ahí hazle como puedas, ahí tú averíguatelas, ¿no? El Señor, desde que Él nos salvó, en el momento que nos salvó, o sea, Él puso su espíritu dentro de nosotros y eso es lo que nos ayuda a nosotros en nuestro caminar con el Señor. O sea, como les digo, el Señor
desea y quiere tener una relación con cada uno de nosotros. O sea, no es de que nos haya dejado a la deriva, como les digo. Entonces, Dios es relacional. En el punto número 1, o sea, en el primer inciso de que tenemos ahí, dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras presentan a Dios como uno que desea tener compañerismo con su creación, especialmente con el hombre. A pesar de su pecado, en su sentido muy real, la Biblia es un registro de Dios buscando a los hombres pecadores y obrando para restaurar su creación con ellos. Esta verdad se ve claramente incluso en la caída de Adán y Eva. Entonces, vamos a Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 10. Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 10. Y mientras lo buscan voy a estar leyéndolo para así agilizar un poquito la lección. Entonces Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 10 nos dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos aquí esta acción de Adán y Eva una vez que habían comido ya de la fruta. O sea, en cuanto ellos comieron la fruta, ellos entendieron que estaban desnudos. Y como dice aquí, o sea, les dio vergüenza, pero no solamente eso, sino que también conocieron que hicieron el mal. Entonces, ¿qué fue la primera acción que dice aquí? Dice, cómo el pecado de Adán afectó su actitud hacia Dios. Y vemos que por el pecado, pues Adán y Eva tuvieron una actitud de temor, de miedo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que desobedecieron a Dios y hicieron lo malo. Por lo general, podríamos decir que tuvo también una actitud de vergüenza. Y muchas de las veces, cuando nosotros pecamos, tenemos esa misma actitud que Adán y Eva. Muchas de las veces cuando pecamos y sabemos que hicimos algo que no debíamos, nos queremos esconder del Señor. A lo mejor ese día, como tenemos esa vergüenza y esa pena, pues a lo mejor no oramos ese día al Señor porque sabemos que hicimos lo malo. Entonces, seguimos teniendo esa misma actitud que Adán y Eva. Inciso B dice, cómo el pecado de Adán afectó la relación con Dios en Génesis 3, 23 al 24. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24, nos dice... cambié de este. Sí, léalo, mi hermano. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue llamado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así es. Entonces vemos que este pecado de Adán y Eva, pues básicamente trajo separación. O sea, cómo el pecado de Adán y Eva afectó la relación de Dios con él. Y vemos que el pecado siempre trae una separación con Dios, por lo cual perdieron comunicación directa con él. O sea, básicamente Adán y Eva estaban delante de la presencia del Señor. Estaban cara a cara con el Señor. Pero una vez que desobedecieron y pecaron, se perdió esa coinonía con el Señor. Entonces, es lo mismo que estábamos nosotros antes de venir al Señor. O sea, básicamente nosotros estábamos separados de Él. Conforme a estos dos versículos, vemos que en el primero de Génesis, del 8 al 10, vemos que perdieron la comunicación con el Señor y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto antes
no tenían miedo de la presencia de Dios, pero ahora sí. O sea, esa actitud. Y vemos que también en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que la pérdida de la comunicación con Dios es la muerte más triste, y es más triste que la muerte física. Que todos muramos, eso nos da a entender, o es, ¿cómo se podría decir? El hecho de que todos somos pecadores, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, eso es un hecho indiscutible, que nosotros somos todos pecadores. Y vamos a morir porque en ese sentido cargamos con ese pecado. O sea, aunque el Señor ya nos libró del pecado, de la esclavitud del pecado, o sea, hay un pecado inherente dentro de nosotros que todavía existe. Pablo lo dice en la carta de Romanos, que dice que yo quiero hacer el bien, pero hay algo dentro de mí que no me deja hacer lo que yo quiero. Entonces veo que existe todavía el pecado dentro de mí. Entonces habla sobre esa cuestión y entonces nos da a entender que lastimosamente todavía estamos corrompidos por ese pecado, pero el Señor nos ha quitado, nos ha librado, nos ha quitado esa esclavitud en la cual antes éramos esclavos. O sea, lo único que hacíamos era pecar. Pero gracias al Señor ahora nosotros tenemos esa libertad de poder luchar contra el pecado. Nos ha dado las herramientas para poder frenar ese pecado que mora en nosotros. ¿Y cuál es esa herramienta? El Espíritu Santo. Entonces, como vemos, vemos que cómo respondió Dios a esa actitud del hombre de ocultarse de su presencia. Podría haberlo dejado solo, o eso era lo que merecía. Si lo hubiera tratado así, el hombre habría seguido totalmente alejado de Dios hasta la fecha. No hay quien busque a Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 11, pero no sucedió tal cosa. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Bendito sea el nombre de nuestro Señor, que por gracia toma la iniciativa de buscar al pecador. Entonces vemos que el Señor desde el principio siempre ha tenido la iniciativa de buscar al pecador. Muchas de las veces cuando damos nuestro testimonio decimos: no, es que cuando yo busqué al Señor, no. El Señor fue el que te buscó. Cuando nosotros decidimos venir al Señor es porque el Señor ya nos había encontrado. Ya había cambiado ese corazón de piedra y nos había dado un corazón que pudiéramos responder a Él. Porque antes lo único que hacíamos era escondernos de Él, como les decía anteriormente. O sea, el Señor decía blanco y nosotros decíamos negro. El Señor decía ven, nosotros corríamos hacia el otro extremo. Entonces, lo único que hacíamos antes de que el Señor tratara nuestro corazón era negarle. Dice la Escritura que nosotros éramos enemigos de Él. No queríamos nada con Él. Dígame, hermana. ¿Y ese llamado del Señor es para todos o realmente hay unas personas escogidas? Es un tema que si se lo respondiera o sea, en brevedad, le quedarían más dudas de lo que le pueda ayudar. Lo único que puede decir es que Romanos capítulo 8, versículo 27 o del 27 en adelante, habla sobre una elección. Y de hecho pone y nos dice que el Señor amó más a Jacob y a Saúl aborreció. ¿Sí me explico? Dice el Señor, o sea, es bastante complejo. Efesios capítulo 2, versículo del 8 en adelante nos dice que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del universo. Y dice que la fe es un don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. La misma Escritura nos dice que las mejores obras que pudiéramos haber hecho son como trapos de inmundicia, y ustedes saben a qué se refiere a trapos de inmundicia. Entonces, es un tema bastante complicado. Bueno, no es complicado, lo que pasa es que lastimosamente nos gusta tener nosotros ese mérito de que no, es que yo escogí al Señor, es que yo hice esto. Dice Salmos que la salvación es del Señor. Cuando oramos por nuestros parientes que no son creyentes, ¿a quién oramos?
O nos hincamos y le rogamos a nuestros parientes, no, creen en el Señor y Señor, ten misericordia de él. Que a veces, aunque hagamos lo que hagamos, muchas veces he visto personas que se les ha predicado y se les ha predicado y nada. Y ahí digo yo, Ahora, por ejemplo, es nuestro deber como cristianos orar por toda nuestra familia y predicarles el Evangelio. El Señor nos ha dado esa encomienda de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque es la herramienta que utiliza el Señor para Él obrar en esas personas. Ninguno de nosotros sabe esas cuestiones, entonces es nuestro deber predicar el Evangelio. Y más que nada, o sea, eso nos da descanso, porque la misma Escritura dice que no hay ninguno bueno, no hay quien haga el bien, porque el Señor conoce nuestro corazón. Si la salvación dependiera de cada uno de nosotros, nadie se salvaría. El Señor dijo que vino a darles vida y nadie vino a Él. Nadie quiso. Y cuando dice nadie, es nadie. Por eso vemos aquí que dice Dios es relacional y es lo que estamos viendo. El Señor quiere tener una relación. Y tan así que, como dice aquí, el Señor vino y nos buscó a nosotros. ¿Qué es lo que dice la parábola de la oveja perdida? ¿Quién fue a buscarla? ¿Y quién estaba perdida? ¿Quiénes estábamos perdidos? Como nosotros, estando perdidos, podemos encontrar algo. De hecho, por ejemplo, en Génesis capítulo 3 dice que Adán y Eva, una vez que pecaron, tuvieron una muerte y una muerte espiritual. Romanos también nos habla de que estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no responde. Un muerto no tiene sentimientos, un muerto no tiene iniciativa. Es el Señor quien da vida a esos muertos. Y es lo mismo que dice Jeremías, o Ezequiel, perdón, casi ya nombro toda la Biblia, que Él va a quitar ese corazón de piedra que tenemos y nos va a dar un corazón de carne que pueda responder a Él. Entonces demos gracias al Señor que tuvo esa iniciativa de sacarnos de donde estábamos. A lo mejor muchos de ustedes crecieron en un hogar cristiano, pero habemos otros en que anduvimos allá afuera negando al Señor con nuestros hechos, con nuestra actitud, y el Señor nos sacó de ese lugar. O sea, hay muchos de nosotros que sabemos ese lado oscuro, por así decir, de estar en las borracheras, de estar en cuestiones que no son buenas, y aún así el Señor tuvo en bien a sacarnos de esos lugares. O sea, como le digo, o sea, yo nunca me imaginé estar, o sea, yo veía las iglesias y yo estaba peleado con es que ese pastor, lo único que iba, las pocas veces, 2 o 3 veces que llegué a una iglesia, era a criticar a los hermanos que estaban allá adentro y al pastor, a ver las cosas negativas. O sea, yo nunca me imaginé estar en una iglesia y mucho menos dar una clase Pero el Señor dice que lo más necio lo llamó. Entonces, demos gracias que, como les digo, el Señor es un Dios relacional, es un Dios personal que quiere estar al tanto de sus criaturas. Como les digo, o sea, tenemos estos dioses o estoicismo, el cual nos habla de dioses que, como les digo, o sea, están separados, o sea, nunca tienen comunicación con las criaturas, pero nuestro Dios es un Dios personal. Entonces, tenemos aquí una nota que nos dice que en Génesis 3, 21 al 24, descubrimos tanto el juicio como la misericordia de Dios hacia el hombre pecaminoso. El juicio de Dios se ve en que echó a Adán y a Eva del huerto, lo cual representa la separación o la corrupción del compañerismo que existe entre Dios y el pecador. La misericordia de Dios es revelada aquí en 2 maneras distintas. En primer lugar, Dios impidió el paso de Adán hacia los árboles de la vida para que no comiesen de y viviera para siempre. Es un estado de corrupción y alejamiento pecaminoso. En segundo lugar, Dios tomó la vida de una criatura inocente para proveer vestiduras a Adán y Eva. Esto representa el sacrificio de un inocente en lugar del culpable.
y encuentra su cumplimiento final en el sacrificio del Hijo de Dios en el Calvario por los pecados del mundo. Y básicamente, si hubiéramos pedido justicia, o si Adán hubiera recibido lo que realmente merecía, era morir. Porque el Señor ya les había advertido que el día que comieran de ese fruto iban a morir. ¿Y qué es lo que merecían? Muchas de las veces decimos, pues es injusto, porque la Biblia dice que por el pecado de Adán y Eva nosotros heredamos ese pecado. Y toda la humanidad ha heredado ese mismo pecado. Y muchas de las veces decimos, bueno, a veces negamos, no, yo veo a mis hijos y es increíble decir que ellos son pecadores, pero es la realidad. ¿Y cómo lo veo yo? Pues lo veo en los berrinches que ellos hacen, que nada más quieren ellos para sí mismos, o sea, son egoístas. ¿Por qué les tenemos que enseñar a los hijos a hacer el bien y el mal? Ellos automáticamente, nadie les enseña a mentir, nadie les enseña a hacer vagancias, porque ya lo traen, ya lo traemos desde el principio, por naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que dice las Escrituras es cierto. Somos malos. La misma Escritura nos dice que el corazón es malo. ¿Quién lo conocerá? Exactamente, entonces, y muchas de las veces decimos, es que es injusto, o sea, que por Adán todos somos pecadores, pero dice la Escritura que él fue el mejor representante. No había nadie mejor que Adán para representarnos, y si el Señor dice que era lo mejor que había para representar a toda la humanidad, es porque así era. Quizás si yo hubiera estado en el Edén, a lo mejor ni siquiera en cuanto me hubiera dado el soplo de vida, hubiera negado al Señor ahí mismo. No sabemos cuánto tiempo pasó de que Adán y Eva comieron el fruto, pero posiblemente a lo mejor yo lo hubiera hecho al día siguiente. Entonces la Escritura nos dice que nuestro mejor representante fue Adán, y si Adán fue nuestro mejor representante, significa que cada uno de nosotros hubiera cometido el mismo error que cometió, el mismo pecado que cometió Adán y Eva. Entonces, a través de eso, vemos que el Señor no actuó como debió de haber actuado, en el sentido de que debió de haber matado a Adán y Eva, sino que utilizó a un animalito para vestir a Adán y Eva y así satisfacer la justicia que él demanda. Entonces vemos nuevamente que el Señor actuó a favor de Adán y Eva, y vemos que más adelante, pues en los versículos del 27 en adelante, es cuando nos habla de esta maldición que lanza a Adán y Eva, o sea, a las descendencias y a la tierra. Punto número 2 dice, y déjenme le avanzo aquí, bueno, ahí está. Dice, ¿cómo explica Isaías 59 del 1 al 2 el camino en la relación de Dios con Adán? ¿Qué nos enseña acerca de nuestro propio pecado y cómo afecta nuestra relación con Dios? Vemos que Isaías versículo 59 del 1 al 2 nos dice, y he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo nos explica este versículo y qué nos enseña acerca de nuestro propio pecado? Vemos que el pecado aleja a los seres humanos de su Creador, porque Él es santo, perfecto y separado de toda imperfección. Por esa misma cuestión, el Señor desamparó, dice la Escritura, a Cristo cuando estaba en el madero. ¿Qué fue lo que gritó Jesucristo cuando estaba? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hay otras personas que bien intencionadas dicen, no, pues es que el Señor no puede ver el sufrimiento de su Hijo. No, en ese momento el Señor cargó, el pecado de todos nosotros. Y el Señor dice que es limpio de ojos y no puede ver la maldad. Y es lo mismo que les he comentado todo el tiempo, o sea, las
las personas que siempre estuvieron unidas desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese momento hubo una separación. Aquellas personas que siempre habían tenido comunicación, ahora estaban separadas. ¿Por qué? Por el pecado de nosotros. Entonces, vemos eso mismo aquí. Vemos que en esta parte donde nos dice Isaías que vuestras iniquidades, habla de Awón, y es bueno, de hecho no lo puedo pronunciar, más o menos así se pronuncia en hebreo. El pecado significa pecado, maldad o iniquidad. Y vemos que aquí nos habla que nuestro pecado nuestros pecados han hecho división. Y el pecar significa una acción o sentimiento de transgresión, algo prohibido o ignorar algo requerido por la ley o el carácter de Dios, ya sea en pensamiento, sentimiento, discurso o acción. Entonces vemos que el pecado aleja a los seres humanos de su Creador porque Él es santo, perfecto y separado de toda imperfección. La humanidad es pecaminosa, imperfecta y profana. Esto no solo fue indudable para Adán y Eva después de su desobediencia, sino que también le fue para Abraham. Asimismo, era tan cierto para Isaías y para el pueblo de su época como la es para nosotros. En verdad, este versículo y los que siguen se aplican al pueblo de estos tiempos, pero el apóstol Pablo extiende estas palabras más allá de esa limitada situación histórica. En Romanos capítulo 3, Pablo declara culpables de pecado a judíos y gentiles y cita como prueba los versículos 7 y 8. Entonces, vemos que todos han pecado. La naturaleza impía del ser humano la ha separado de Dios y erige una gran barrera entre los dos por causa de vuestras iniquidades y vuestros pecados. Entonces, vemos que a través de esa caída, básicamente la Escritura nos dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y eso significa que nacimos, somos seres pensantes, racionales, entonces fuimos hechos a imagen. Lamentablemente, a través de la caída, a través de este pecado que mora en nosotros, todo el ser humano ha distorsionado la creación del Señor. Como seres humanos hemos distorsionado el amor, hemos distorsionado el sexo. Todo lo que el Señor nos ha dado lo hemos distorsionado y ha sido afectado por el pecado. Por eso dice la Escritura que la creación gime por la venida del Señor. Y nosotros debemos estar deseando que el Señor venga para que restaure todas las cosas a como fueron en un principio, para que nos quite este cuerpo en el cual mora el pecado y todo va a ser como debió de haber sido al principio. Entonces debemos anhelar que el Señor regrese por su iglesia, por cada uno de nosotros, pero también debemos seguir orando por aquellas personas que están perdidas. Que tengamos un corazón en el cual estemos dolidos por aquellas personas que están caminando hacia la perdición. Entonces, oremos por esos misioneros que están allá y que el Señor nos dé ese denuedo para hablarle a las personas y predicarles el Evangelio. Y que les hagamos ver en la condición que se encuentran, porque muchas de las veces pensamos y muchos de nosotros pensábamos que éramos buenos porque no éramos tan malos como el de la esquina, que a lo mejor era drogadicto o esta cuestión, ¿no? No, es que yo no soy como aquel persona, pero pues igual era borracho, era mentiroso, tenía una mente corrompida, o sea, estaba en la misma condición que él. Entonces, vemos que en esta sección el profeta de Dios predica la ley en todo su rigor. El pecado fue la razón por la cual Dios no oyó el clamor de su pueblo, y al leer este capítulo vamos a obtener una imagen más clara y amplia de lo que es el pecado. El término que Isaías usa para iniquidades hace ver el pecado como un comportamiento torcido o una perversión. La palabra incluye el hecho y sus consecuencias. Entonces vemos que aquí está revelada la intolerancia de Dios hacia el pecado, puesto que Dios en su santo y justo, es santo y justo, el pecado no
pagado siempre lleva la separación entre Dios y el pecador. En Habacuc 1:3 el profeta declaró lo siguiente acerca de la santidad de Dios y su relación con el pecado. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Por esta razón que Dios envió a su Hijo para pagar nuestra deuda de pecado, a fin de que Él pueda tener con nosotros comunión sin ruptura por medio de la fe. Y esto está en Romanos 5:1. El punto número 3 dice, según Génesis capítulo 3, versículo del 8-9 otra vez, dice, ¿quién buscó a Adán y Eva inmediatamente después de su caída? ¿Quién nos enseña esto acerca del carácter de Dios y su deseo de tener una relación personal con el hombre caído? Entonces en Génesis capítulo 3 del 8-9 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces vemos que ¿quién fue quien buscó inmediatamente a Adán y Eva? Pues fue Dios. ¿Y qué nos enseña? Pues vemos que Dios se preocupa por la condición en la que sus criaturas se encuentran. Porque si no fuera así, el Señor nos hubiera dejado en pecado. ¿Qué era lo que merecíamos cada uno de nosotros? Muerte. Y que el Señor en su soberanía decida rescatar a sus criaturas, es su voluntad. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, es que Dios condena. Pues, ya estábamos condenados todos nosotros, o sea, el Señor no necesitaba condenarnos porque ya estábamos en esa situación. Pero el Señor en su misericordia ha decidido rescatarnos de esa situación. Muchas de las veces había un predicador, dice, nunca pidas justicia, que haga justicia a Dios en ese sentido, porque si realmente pidiéramos justicia, o sea, lo que verdaderamente merecíamos, era morir, era quedarnos en esa condición, al igual que Adán y Eva. El Señor les dijo claramente que el día que comieran de ese fruto iban a morir. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Con que Dios ha dicho que si comieras de ese fruto. Pero no, si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios. Básicamente le dijo, o sea, no vas a necesitar, no vas a depender de Dios si comes de ese fruto, vas a ser como Dios. Y eso es lo que toda la gente quiere. Quiere tener la rienda de su vida. No, es que yo hago y quiero y deshago y hago esto. No necesito a Dios. Pero somos sus criaturas. Dependemos de Él. Dice que sin Él nada podemos hacer. Entonces, eso es lo que toda la humanidad siempre ha querido desde siempre. ¿Qué pasó con la torre? Siempre el hombre ha querido tener protagonismo, siempre ha querido tener esa relevancia, siempre ha querido quitarle lugar a Dios, como Satanás. Entonces, a través de la historia, dice que la escritura o lo que se escribió anteriormente fue para testimonio. Y toda la vida de Israel, del pueblo de Dios, nos da ese testimonio de que siempre negaron al Señor. A pesar de que el Señor siempre los buscó, siempre los restableció, ¿qué fue lo que hacía? Muchos dicen, no, es que tenemos el libre albedrío, y Moisés lo dijo cuando dijo, he aquí, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, ¿qué escogen? ¿Qué fue lo que hizo Israel todo el tiempo? Escoger la muerte. Y el Señor venía y los rescataba y les advertía, si se separan de mí van a venir calamidades. No, ellos hasta parece que por aquí y por acá salía. Y allá van aquellos a adorar otros dioses. Y iba otra vez el Señor y los sacaba y otra vez andaban bien y estaban prósperos y otra vez iban y se desbalagaban allá. Y iba el Señor y les advertía, si no se devuelven a mí va a pasar esto y no, y hasta parece que les daban vuelo y se hacían más aborrecibles al Señor. Y eso lo vemos a través de la historia y es la misma representación de cada uno de nosotros y en la condición en la que estábamos.
Pero como les digo, o sea, a veces queremos taparnos los ojos y no ver esa situación, pero lamentablemente así éramos cada uno de nosotros. Y como les digo, o sea, como padre, es mi deber a mis hijos enseñarles los caminos del Señor y orar al Señor por la vida de ellos, que el Señor tenga misericordia de ellos. Y dice la Escritura que si nosotros oramos con fervor, o sea, el Señor escucha las oraciones. Pero es mi trabajo como padre, es su trabajo como abuelos, como tíos, inculcarle a aquellas personas el Evangelio y los caminos del Señor. Entonces, tengamos muy presente eso y pongamos manos a obra. Entonces vemos que el punto número 4, según Hechos 17, 26 al 27, dice, porque Dios ha determinado soberanamente los tiempos y lugares en los cuales todos los hombres nacen y viven. Y aquí tenemos otra cosa, o sea, el Señor ha establecido todo. Dice que ¿quién le dio consejo al Señor para que hiciera las cosas? ¿O quién le puede decir no hagas esto o aquello? Es Dios, somos sus criaturas. ¿Cómo esto demuestra que Dios es relacional y desea tener una relación personal con el hombre caído? Hechos 17 del 26 al 27 nos dice, déjenme, lo busco aquí. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice que esto significa que la diversidad de la familia humana es un designio de Dios. Se deleitó en crear personas de diferentes etnias. Y de hecho, este día estamos celebrando o teniendo esa conmemoración, ¿no? O sea, tenemos este servicio multicultural porque Dios se ha deleitado en crear a diferentes tipos de etnias. Y lo tenemos aquí. Y uno de los propósitos de Dios al revelarse en la creación y en la historia es que los hombres busquen a Dios. El Señor quiere que le busquen. Lastimosamente ninguno de nosotros dice que no hay nadie quien le busque. No hay nadie quien haga lo bueno. Entonces el Señor tiene que tomar esa iniciativa para venir a buscarnos. Y nos da su espíritu, y aún así que nos da su espíritu andamos batallando. El Señor dice que puso las obras para que andemos en ellas, y aún así batallamos para andar en esas buenas obras. Dice la Escritura que el buen siervo le dice esa situación, y dice que siervo inútil somos porque lo que me mandaste hacer hice, pero pues muchos de nosotros ni eso siquiera hacemos. Lo que nos ha mandado hacer el Señor, no lo hacemos. Entonces, ¿en qué categoría estamos cada uno de nosotros? ¿Llegamos siquiera a ese siervo inútil? Entonces, vemos esta situación, o sea, Dios vemos que es el que gobierna en las naciones, y vemos que Pablo continúa diciendo que la independencia de Dios no significa desatenderse. Dios está íntimamente implicado en la vida de los hombres, la cúspide de su creación. De hecho, Dios creó diversos grupos étnicos a partir de un solo hombre. Esto significa que la diversidad en la familia humana es un designio de Dios. Se deleitó en crear personas de diferentes etnias. La referencia de la determinación de los tiempos y fronteras se refiere a la soberanía de Dios sobre las estaciones y fronteras entre las regiones habitantes y el desierto, o la soberanía de Dios sobre el surgimiento y la caída de las naciones y las fronteras entre ellas. En ambos casos, Dios es soberano sobre la historia y la geografía. Encontrarse con las enseñanzas, y esto venía al de los que les hablaba, o sea, que podemos conocer a Dios, de las enseñanzas de los epicúreos, que veían a los dioses como seres distantes y lejanos a los asuntos cotidianos. Pablo enseña que el propósito de Dios al crear a los seres humanos era de que buscaran a Dios, o que buscáramos a Dios, y desea amorosamente que las personas descubran su Creador.
Sin embargo, el lenguaje de Pablo también sugiere la doctrina del pecado. La imagen que ofrece es la de un ciego que busca a Dios a tientas. James Boyce dice que la palabra que utiliza aquí para alcanzar o sentir es la palabra que el poeta griego Homero utilizó en la conocida historia del Cíclope. El gigante tuerto capturó a Odiseo y a sus hombres, pero Odiseo emborrachó al Cíclope y lo cegó con una estaca afilada. Aunque Odiseo quería salir de la cueva y encontrar a sus hombres, dice, hacerlo era difícil porque el Cíclope andaba a tientas para encontrar y matar al héroe. Al usar esa palabra, pues, es como si Pablo dijera, en nuestro pecado somos tan ciegos como el Cíclope cegado. Sabemos instintivamente que Dios está ahí, pero debido a los efectos cegadores del pecado, necesitamos que la gracia divina nos dé los nuevos ojos espirituales para encontrarlo. Dios no está desvinculado, desinteresado o sin compromiso. Está cerca de nosotros, pero necesitamos la obra de Jesucristo para conocerlo. Entonces tenemos esto. De hecho, 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces tenemos un Dios que es relacional, que quiere que todas las criaturas lleguen a ese conocimiento, pero lamentablemente nuestro pecado ha hecho una separación con Él. Número 5. Vemos que según Lucas 10:19 dice, ¿por qué envió Dios a su Hijo a la tierra? ¿Y cuál fue el propósito? De hecho aquí debo de cambiarle, miren, no había cambiado la otra. 5. Dice, según Lucas 19:10, dice, ¿por qué envió Dios a su Hijo a la tierra? ¿Y cuál fue el propósito de su encarnación? ¿Cómo esto demuestra que Dios es relacional y desea tener una relación personal con el hombre caído? Entonces, Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos otra cita en la cual nos hace ver esta situación. Y vemos que por amor a sus criaturas fue que Dios envió a su Hijo a la tierra. Y lo tenemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos ahí que Él ha tomado la iniciativa y está estrechamente al cuidado de terminar lo que comenzó. Y eso lo vemos en Filipenses 1:16. Estando convencido precisamente de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces vemos que Dios está enteramente relacionado con nosotros. Hay algunos hermanos que dicen, no, es que la salvación se pierde. Y hay veces que dan algunas cuestiones, ¿verdad? Pero aquí vemos básicamente eso mismo, que el Señor, el que ha comenzado esa buena obra, Él la terminará, Él la perfeccionará. Es como si dijéramos que nosotros estamos asidos de la mano de Jesucristo, y mismo Jesucristo dijo que nadie arrebatará de sus manos las ovejas. Es como cuando nosotros tenemos a nuestro niño y estamos en un paso peatonal y vienen los carros y lo tenemos agarrado. Si el niño quiere correr, ¿usted lo suelta? Usted lo agarra más fuerte. Y el niño no se le va a escapar. De esa misma forma, el Señor nos tiene sostenidos a cada uno de nosotros. Y eso me da libertad de hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿Puedo? Sí puedo hacerlo. Pero el Espíritu que mora en nosotros nos redarguye de pecado. Esa nueva naturaleza que tenemos nos da esa conciencia de decir, yo no quiero cometer ese pecado. Señor, ayúdame en estos pensamientos. Y como les digo, ahora nosotros tenemos esa libertad de luchar contra el pecado. Pero anteriormente estábamos cegados, estábamos nublados, estábamos esclavizados al pecado.
Y es lo que les he comentado a través de este tiempo. O sea, antes nos levantábamos y echábamos maldiciones y ahora me duele este mugre cuerpo y empezábamos ahí a echar. Íbamos manejando en el camino y íbamos maldiciendo a todos los que, para qué se me atraviesa y bla, bla, bla. Y llegábamos al trabajo y ahora vamos a ver cómo puedo transear a este cliente. Y no, ahora me voy a poner que hice más horas aquí en el día. Y empezamos, o sea, éramos unas máquinas de pecar. Éramos fábricas, dice un predicador, éramos fábricas de pecar. Pero ahora el Señor, el cual nos ha librado de esa esclavitud, ahora sí tenemos esa libertad de decir, no, yo no quiero pecar. Y si alimentamos al Espíritu con la palabra del Señor, eso nos ayuda a combatir el pecado. Entonces, ese es nuestro deber y esa es nuestra responsabilidad. Punto número 6. Según los siguientes versículos, dice, ¿qué ha logrado el Hijo de Dios para que la relación rota del hombre con Dios pueda ser restaurada? Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 10 dice, mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué ha logrado el Señor? Pues básicamente de ser enemigos de Dios, ahora somos declarados sus hijos. Somos parte de su familia. Y como les comentaba la vez pasada, o sea, es como si llegara un criminal y matara a nuestro hijo y ven las evidencias y lo llevan a la cárcel o yo fuera a la cárcel y dijera, déjenlo libre, no pongo cargos, ahora yo lo adopto, al criminal ahora yo lo adopto como mi hijo. ¿Quiénes de nosotros pudiera hacer esa situación? Dios entregó a su Hijo por nosotros, pecadores, enemigos del Señor. Matamos a su Hijo y ahora Él nos recibe como hijos, nos adopta a su familia. Dígame, hermano. Es interesante, ¿no? Que viene en mi mente hacia atrás. Dios nos amó primero, nos rescató primero y hasta nos salvó. Yo me recuerdo, yo estuve a punto de morir cuando tenía como unos 8 años, y sabes, una pulmonía tremenda allá en el rancho. Mi mamá ella no tuvo escuela, ella no era enfermera, oiga, pero me dio unos vapores de Vicks, oiga, con agua caliente. Y yo sabía que me podía haber morido ahí. Pero fíjense que esos vapores de Vicks, oiga, me levantaron, me dieron, pude respirar, me levanté el siguiente día, wow. Y ahorita estoy viendo, Dios nos rescató antes de que nos salvara para la vida eterna, porque Él tenía un plan para nosotros. Yo en aquel tiempo no quería saber de plan. Y mire cómo lo que Dios hace, desde que antes nosotros tengamos una noción de que Dios es poderoso, Dios es grandioso, omnisciente, omnipresente. Dios hizo todo lo que teníamos que, y nos rescató de todo lo que debíamos de haber pasado nosotros. Wow. Estoy agradecido con Él hasta la fecha, ¿no? Por eso. Sí. Y perdón, es que estaba buscando dice la escritura que bueno, decía un pastor que decía, si quieres ver tú cuándo fuiste salvo, mira desde antes de la eternidad, mira desde allá, dice, ahí es cuando tú fuiste salvo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros puede dar testimonio y puede, como dice el hermano, retroceder en lo que el Señor ha hecho. Y podemos ver claramente que el Señor ha estado ahí, ha estado presente ahí, en cada uno de esos momentos. Y cuando recapitulamos y vemos la vida de perdición que llevamos y de cuántas cosas el Señor, y a muchos de nosotros a lo mejor ni imaginarnos
de cuántas cosas nos libró sin que nos hayamos dado cuenta, pero podemos dar testimonio de que el Señor, en cada una de aquellas situaciones, el Señor estuvo presente ahí. Y como dice el hermano, o sea, hubo muchas cosas. Dígame, hermana. Pues mirando en realidad, a veces no era ni esa medicinita que nos hacía la mamá, ¿verdad? Sino que era él el que estaba ahí, como el hermano dice que le hacían el vaporú. A veces ni era eso, porque yo me acuerdo que mi mami para todo era la ruda, dolor de oídos, la ruda, dolor de estómago, la ruda, calentura, la ruda. Y yo digo, qué cosa más milagrosa, pero en realidad ha sido Dios el que ha tenido la misericordia, ¿verdad? Ahí. Porque pues no había ni doctores, ni nos llevaban a los doctores, ni nada. Entonces, por milagro de Dios, uno sobrevive. Entonces, quiere decir que Dios siempre ha estado ahí, desde que somos pequeñitos. Y lo que hablábamos era Romanos capítulo 9. Dice, porque la palabra de la promesa está: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con él, con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué Dios, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, vemos que el Señor ha tenido el control y tiene el control de toda la situación. Demos gracias al Señor que es un Dios personal, el cual nos amó desde antes de la fundación. Él conoce nuestros caminos. Y démosle gracias que el Señor, en su soberanía, nos ha rescatado. Porque la mera verdad, siendo sinceros, yo por mí no hubiera dado ni un centavo. Y no es que yo sea mejor que alguien, no es que yo sea mejor que la hermana, no es que sea mejor que el hermano, pero el Señor en su divina voluntad me amó y los amó a cada uno de ustedes. Entonces recordemos de dónde nos sacó el Señor y démosle gracias por esa salvación que nos ha concedido. Esto, hermanos, Dios les bendiga. Todavía está esa cosa encendida.